En el 2024, México vivió una reforma judicial muy importante en que se cambió completamente la forma en que escogemos a nuestros ministros, magistrados y jueces. Esta reforma judicial, sin embargo, no hubiera sido posible si Morena y los partidos en el poder no hubieran tenido una mayoría calificada. Y sin embargo, nada más obtuvieron 54% de los votos en las elecciones del 2024. La pregunta es, ¿cómo se pasó de ese 54% al 74% de representación en las cámaras que finalmente obtuvieron? Y lo que le puedo decir es que tengo aquí conmigo este libro, La inconstitucionalidad de la sobrerepresentación excesiva en el Congreso de la Unión, un libro del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM, que nos lleva al detalle de cómo se transformó esa pequeña mayoría simple en una mayoría calificada. En primer lugar, quiero agradecer la presencia en este programa de Diego Valadez, uno de los grandes juristas de nuestro país, investigador desde hace mucho tiempo en el Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM. Además, ha sido ministro de la Suprema Corte, ha sido también procurador general de la República. Hay muchos ensayos aquí, cada uno por personas distintas, pero nos dan mucho detalle. Y la gran pregunta con la que quiero empezar es, ¿realmente es inconstitucional esa mayoría calificada que tiene el gobierno en la Cámara de Diputados y en la Cámara de Senadores? Estoy convencido, Sergio, y muchas gracias por darme esta oportunidad de dialogar contigo y con tu público, de que de esa inconstitucionalidad están convencidos también quienes la perpetraron, porque ellos hicieron todos los acomodos y todos los arreglos para hacer posible que en el Tribunal Electoral fuera aprobada una distribución de sitios en el Congreso, particularmente en la Cámara de Diputados, que a todas luces era no solo inconstitucional, sino ilógica. Por eso cuando María Marván, Jesús Orozco y yo pensamos en convocar a una serie de ensayistas muy experimentados y muy conocedores de la materia. Diferenciamos además los temas de manera que se pudiera ver desde el origen cómo se gestó este sistema de sobrerepresentación y cómo se ha aplicado a lo largo de los años en los que ha estado en vigor, y también cuáles fueron las consideraciones que se tomaron por los órganos jurisdiccionales y administrativos en materia electoral para hacer una asignación que claramente violentaba todos los principios de la Constitución referidos a la distribución de curules. Lo que dicen los portavoces del gobierno y algún magistrado electoral, de hecho acaba de publicar un libro también sobre el tema, es que es perfectamente constitucional, que la limitación a la sobrerepresentación, que no puede ningún partido tener más de 300 diputados, que no puede ningún partido tener más de 8 puntos porcentuales de sobrerepresentación, que es algo que se aplica a los partidos, pero no a las coaliciones. ¿Qué opinas? Que están forzando el argumento, incluyendo una profunda contradicción, porque el propio artículo 54, que es el que aplicaron, dice en su fracción primera que solo tendrán derecho a participar en la distribución de diputaciones de representación proporcional los partidos que hayan presentado al menos, dice la Constitución, la fracción primera, 200 candidaturas de mayoría. Que no fue el caso. No fue el caso. Presentaron 300, pero como coalición. No como partido. No como partido. Entonces, ningún partido integrante de la coalición cumplió con ese requisito y por tanto no habrían tenido derecho como partido a recibir una sobrerepresentación. Si se registraron como coalición, tenían derecho a recibirla como coalición, no como cada uno de los 3 partidos que la componían. Y en ese caso, con 54% de los votos, a lo mucho debieron haber tenido 62% de representación. A lo mucho, porque por otra parte, y ahí está otra vertiente de inconstitucionalidad, es que el 47% que votó por otras opciones recibió el 24% de la representación en el Congreso. Y eso es claramente inconstitucional, es un castigo excesivo a las minorías, que evidentemente no forma parte del objetivo de la Constitución, ni expreso ni implícito.
Ahora, una de las cosas que dicen los voceros del gobierno es que quienes critican la distribución no están tomando en cuenta que tenemos un sistema en el que 300 de los diputados se eligen por mayoría directa y que la representación proporcional es nada más pues una parte de los diputados, pero que no es todo. ¿Qué dices de eso? Sí, en efecto. Los diputados de representación proporcional son 200. Entiendo que se tiene el proyecto, no está todavía confirmado. De cortarlos todavía más. De reducirlos a la mitad. Ahora, el problema que se plantea con este proceso que se dio es múltiple. Los efectos han sido, desde mi punto de vista, muy perjudiciales. Tú señalabas, cuando hacías la presentación del programa, que sin esa mayoría no se habría tenido la reforma en materia de justicia, que no tuvo ninguna modificación. Se pudo haber hecho esa reforma con muchos ajustes, pero no aceptaron ninguno. Inclusive quedaron contradicciones ostensibles en la Constitución, que ya en algún momento comentamos. Sí, pero y que se han ido remediando algunas, o sea, han modificado su propia reforma porque había partes de la reforma que se contradecían con otras. Bueno, una parte dice que se elige por los integrantes del Pleno y otra parte dice que se elige por quien tenga mayores votos en la elección popular. Así es, esto es el presidente de la Suprema Corte. El presidente. Pero lo terrible, Sergio, es que esto afectó severamente a la oposición y ha dañado inclusive el tipo de debate que se da en el Congreso. Porque ya la mayoría, que es calificada, que ya saben que pueden hacer exactamente todo lo que quieran, no necesita de la oposición para negociar. Y la oposición se siente absolutamente inútil y marginada, y entonces la estridencia verbal que se ha alcanzado en esta legislatura, en el Congreso, no tiene precedentes. Y eso daña también a la sociedad, daña a la ciudadanía. Por otra parte, el elector, el que votó en ese 47% o 48%, digamos 47%, por opciones diferentes, sabe que su voto se redujo a la mitad. ¿Qué expectativas tenemos para 2027 con un sistema que ya demostraron que se puede manipular? Porque además hubo todo, además del tema de la sobrerepresentación, lo que vimos es que a los candidatos los chapulineaban, los ponían primero en un partido, después los pasaban a otro, después los regresaban al original para obtener ventajas en cada una de las partes del proceso. Y para poder justificar que se le diera a cada partido el 8% adicional. Todo fue una manipulación muy hábilmente construida. Y ya nos anunció ahora, cuando se retiró el ex líder de la Cámara de Senadores, que van a repetir el número. Y que van a volver a tener los dos la mayoría calificada. Él dice que se va para justamente conseguir esa mayoría calificada. Entonces, ¿cuál es el horizonte para las elecciones de 2027? El de que quienes voten por una opción que no sea la de Morena, saben desde ahora que su voto va a contar solo la mitad. Esa es la función de Adán Augusto López ahora que va a hacer trabajo territorial, lograr una sobrerepresentación arriba de la que señala la Constitución. Él lo dijo expresamente. Ahora, yo creo que si se quiere hacer un cambio democrático hay que quitar ya, y esa ha sido una exigencia que muchos hemos tenido por décadas, hay que quitar esa posibilidad de la sobrerepresentación del 8%. La presidenta Sheinbaum, sin embargo, dice que ahora México es el país más democrático sobre la faz de la tierra. Son sus palabras. ¿Qué opinas? Que es una expresión absolutamente exagerada y sin ningún fundamento. No quiero decir que sea desconocimiento de lo que hay en el resto del mundo, pero es simplemente para dirigirse a una galería que pues probablemente le crea, o muchos se lo creen. El hecho real es que en el mundo, de acuerdo con las, digamos, mediciones más estrictas que se dan con relación a democracia, solo el 10% de la población del mundo, alrededor de entre 800 y 900 millones de habitantes, viven en regímenes que se pueden considerar plenamente democráticos. Pero veo que las instituciones que se dedican a medir eso, ninguna considera a México una democracia cabal, lo consideran un régimen híbrido. Antes lo consideraban una democracia imperfecta, ahora lo consideran como un régimen híbrido que está entre el autoritarismo y la democracia. La totalidad de las
mediciones que se hacen Así es. ponen a México en ese punto. Está el The Economist, está el BIDEM de Suecia, en fin, el Freedom Press, Freedom House. Freedom House, quiero decir. Y eso que no se han medido todavía los efectos de la reforma judicial y todavía no llegamos a las elecciones de 2027, que de acuerdo con lo que se prevé, todo anuncia o todo indica que van a ser otra vez objeto de una manipulación como la que tuvimos en el 24, a menos que prevalezca la sensatez. Y estoy convencido de que el país tiene grandes reservas de sensatez y se derogue la fracción quinta del artículo 54, que representa una expresión antidemocrática que subsiste desde hace ya varias décadas. ¿Qué dice la fracción quinta? Es la que permite que haya una sobrerepresentación de hasta el 8%. En este caso... O sea, ni siquiera el 8% debería ser justo. Yo creo que no. Estoy convencido de que no. Pero además ya se vio que esa fracción da lugar a la manipulación que hemos visto en el 2024. Y sin duda, si la hicieron en el 24, son las mismas autoridades las que ya anunciaron que van a repetir el número en 2027. Esto significa para la elección de 2027 un mal anuncio, un mal presagio. Parece que a mucha gente del oficialismo le costó mucho trabajo aceptar la existencia de este libro. Hubo cuestionamientos, ha habido intentos de hacer una investigación para ver si gastaron dinero público de la UNAM quienes redactaron y publicaron esto. ¿Qué opinas tú de esos? Que todo es perfectamente transparente, o sea, que podemos hacer... ¿Cuánto te pagaron o cuánto te pagaste por hacer este libro? Nada, todos colaboramos conforme a lo que ya tenemos. Nosotros somos investigadores y los que no son investigadores no cobraron nada. Y al contrario, puedo decir que el precio de la impresión del libro que pagó el instituto fue recuperado por el instituto gracias a estas críticas. Se vendió mucho, ¿no? Se agotó la edición en 15 días, además de alrededor de 35,000 descargas en Internet. Por las cuales el instituto no cobra. El libro está disponible, de hecho, en la página del Instituto de Investigaciones Jurídicas. Así es, de manera gratuita. Sé que ha habido mucha demanda porque me costó trabajo bajarlo hasta que finalmente lo pude bajar. Bueno, pero bueno, entiendo que esos son problemas técnicos. Cuando te preguntan si México es una democracia y sobre la base de lo que podemos encontrar aquí, ¿qué respondes? Voy a aplicarlo directamente al término de la sobrerepresentación y de la mayoría calificada. Entre 2000 y 2024, la Constitución incorporó 29 casos en los que se exige para diferentes decisiones la mayoría calificada. Eso incluía, sobre todo, designaciones de personas para ocupar cargos públicos. ¿Eso qué significaba? Significaba una desconfianza de las minorías con relación a las mayorías para que las mayorías no tomaran decisiones por mayoría absoluta y que por tanto hubiera la necesidad de alcanzar consensos. Y entonces ya contesto hacia tu pregunta. No puede haber una democracia que se llame así, que no incluya un mínimo de consenso, un mínimo de acuerdo, un mínimo de debate. La democracia, por definición, es un sistema en el que están garantizados los derechos de las mayorías, pero también los derechos de las minorías. En México los derechos de las minorías fueron conculcados de una manera muy arbitraria, inconstitucional e ilógica. Te voy a decir inclusive por qué es ilógica. Ellos se repartieron 8% por cada uno de los 3 partidos que integraban la coalición. 8% de sobrerepresentación. De sobrerepresentación. No llegó exacto al 8%, pero digamos... Poco menos del derecho. Sí. ¿Qué tal si hubieran sido 4 partidos? Se habrían dado el 32. Y si hubieran sido 5, se habrían dado el 40. Y si hubieran sido 6, se habrían dado el 48. Con lo cual, la oposición habría quedado reducida del 47% de sus votos al 2% de la representación en la Cámara de Diputados. Por eso, cuando una decisión no resiste ni siquiera el análisis lógico, quiere decir que el abuso, la arbitrariedad y la inconstitucionalidad fueron flagrantes. Yo quiero agradecerte, Diego Valadez, investigador emérito de la UNAM, el haber venido a conversar conmigo acerca de este libro, La inconstitucionalidad de la sobrerepresentación excesiva en el Congreso de la Unión. Y a usted, amigo, que al vernos y escucharnos hace posible este programa, se lo agradezco también. Esto es todo por hoy, pero no se le olvide.
Nos vemos la próxima.